de este día. Gracias, Señor, por el consejo para la vida diaria que escucharemos, que estudiaremos el día de hoy. Danos un corazón receptivo y obediente, Señor, a la Escritura. Sé que ya a esta hora del día, el cansancio de las actividades cotidianas, sea el trabajo, el estudio, los negocios, la casa, empieza a minar las fuerzas. Pero renuévanos, Señor, para que tu Espíritu Santo hable de manera clara y contundente a nuestra vida. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a pedirles, por favor, de nueva cuenta, que abramos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 21. Libro de Proverbios, capítulo 21, por favor, versículo 27. Consejos para la vida diaria, con base en el libro de Proverbios, capítulo 21. La palabra de Dios dice así: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El sacrificio de los impíos es abominación, dice la palabra de Dios. Hermanos, el título de la predicación de hoy se llama Asegúrate de que tu devoción sea aceptada por Dios. ¿Qué es devoción? Devoción es toda aquella serie de prácticas que las personas, en este caso los creyentes, realizamos o llevamos a cabo con el propósito de mantener nuestra comunión con Dios. Nuestra devoción puede incluir nuestra oración, puede incluir nuestro canto, puede incluir nuestra intención de adorarle a través de alguna actividad, de alguna función, de algún trabajo, de algún servicio, de algún ministerio. Todo eso tiene que ver con nuestra devoción, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, entendemos que de esa manera nosotros queremos adorar o queremos alabar, hermanos, al Señor. Sin embargo, Salomón, el autor del libro de los Proverbios, o el autor de este proverbio, capítulo 21, versículo 27, nos hace una exhortación, nos recuerda algo. Dice, hey, la ofrenda de los impíos es abominación. La palabra, hermanos, sacrificio significa ofrenda. Y la palabra abominación, hermanos, es una palabra muy fuerte, es una palabra muy dura. Porque lo mismo significa algo que es desagradable que algo que es repugnante, algo que es asqueroso. En hebreo, la palabra que se traduce como abominación, rasha, describe a una persona, hermanos, con una actitud espiritual contraria a lo que la palabra de Dios dice. Y eso es algo muy interesante. Lo que la palabra de Dios nos enseña aquí es que aunque yo venga delante de Dios y traiga una ofrenda o un sacrificio o le sirva en algo, mientras mi actitud, lo que hay en mi interior, no esté acorde a su palabra, esa devoción o esa actitud o ese servicio o ese algo que yo hago delante de Dios no le es agradable. Rasha es una palabra en la que se habla de una actitud en la que realmente se desprecia a Dios, en la que realmente se desprecia su ley, en la que vivimos. Fíjense, Rasha describe una persona activamente mala, moralmente mala. Hermanos, lamentablemente, para un determinado número de creyentes en la iglesia y en las iglesias, el cristianismo se limita a lo que hacemos en la iglesia. Se limita a venir al templo o se limita a hacer algo para Dios. Pero lamentablemente, hermanos, cuando nosotros estamos en casa, tal vez, hermanos, no estamos practicando esa devoción delante de Dios, no estamos teniendo una comunión con Dios. El resto de los días, tal vez en el mejor de los casos, oramos, por ejemplo, para comer, ¿verdad? Aunque hay familias cristianas que tienen mucho tiempo en el Señor y ni siquiera para comer oran, ni siquiera se acuerdan, ¿verdad? Es decir, que realmente no tenemos una vida cristiana activa.
El problema está en el hecho de que los valores morales, los valores sociales que hay en el mundo en el que nosotros vivimos, cada vez van en una mayor decadencia. Hoy se acepta como normal lo que en el pasado ni siquiera se mencionaba, ni siquiera se decía. El cristiano, lamentablemente, hermanos, es una persona que la mayor parte del tiempo la vive con personas no creyentes. Al vivir la mayor parte de nuestro tiempo, hermanos, con personas no creyentes, no podemos evitar ver o escuchar palabras o actitudes o comportamientos pecaminosos. Eso es algo que no podemos evitar porque tendríamos que cambiar la vida de nuestros amigos o de nuestra familia o de nuestros vecinos. Ese no es el problema. El problema es que probablemente habemos algunos cristianos que somos como los camaleones. ¿Qué cualidad tiene un camaleón? Un camaleón tiene la cualidad, hermanos, de mimetizarse, de cambiar el color de su piel de acuerdo al entorno en el que se encuentra, de tal manera que no pueda ser distinguido o diferenciado. Si está en un ambiente de pura vegetación verde, va a ser verde. Si está en un ambiente donde la vegetación o su entorno tiene ciertos matices de color o cierta combinación oscura o brillante, hermanos, este animal tiene la capacidad de adaptarse para pasar desapercibido. Muchas veces ni siquiera se mueve y por eso la gente puede pasar a su lado y dado que el color que asume es tan semejante al ambiente donde está que realmente no se puede ver. Habemos cristianos que tal vez, hermanos, nos hemos convertido en personas que hemos aprendido a comportarnos como cristianos entre cristianos y como inconversos entre inconversos, de tal manera que nadie se da cuenta, de tal manera que nos adaptamos nuestro lenguaje, nuestro vocabulario. Si hay que contar chistes colorados, decimos chistes colorados. Si hay que decir palabras vulgares, las decimos. Si hay que actuar de una manera en la que todo el mundo está haciendo, lo hacemos. Cuando llegamos con creyentes, cantamos, alabamos, decimos amén, decimos gloria a Dios, nos paramos, nos sentamos. Incluso algunos participamos, trabajamos en la iglesia. Nos adaptamos al medio. Y creemos que lo que nosotros estamos haciendo para Dios le está agradando a Dios. Pero lo que el autor de Proverbios dice es que la ofrenda de una persona que moralmente es mala, que su actitud espiritual va en contra de la piedad, que su actitud, ¿verdad?, no considera realmente lo que Dios quiere, es abominación. Es algo asqueroso, es algo reprobable, es algo que a Dios no le gusta. Otro problema radica en el hecho de que cuando esa persona o ese creyente escucha que su conducta no puede mimetizarse, no puede estarse adaptando al mundo y no puede estarse adaptando a la iglesia, o escucha una exhortación respecto a cambiar su comportamiento porque está mal, dice, no estoy mal. Yo no puedo estar mal porque yo me siento bien. Si yo estuviera mal, yo me sentiría mal, pero yo me siento bien. Estamos convencidos de que llevar una vida doble no tiene ningún problema. Por eso el autor de Proverbios dice, oye, tu ofrenda, la ofrenda de aquellas personas que o no tienen temor de Dios o que se caracterizan por una vida moralmente mala, es algo que Dios no soporta. Quiero que vayamos al libro de 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 20. Porque lo que el autor de Proverbios dice, no es la primera vez que lo encontramos en la Biblia. Y ya otros autores, hermanos, como 1 de Samuel o como Isaías, nos han hablado al respecto.
Vamos entonces a ampliar la información para que el consejo para la vida diaria, que es asegúrate de que tu devoción es aceptada por Dios, caigamos en la cuenta para que si algún día, ¿verdad?, nos percatamos de que estamos cayendo en una devoción que no es aprobada por Dios, entendamos qué debemos de hacer. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 15, versículo 20. Habla de Saúl, primer rey de Israel. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Dios le había ordenado a Saúl: tienes que destruir todo, tienes que matar al rey, tienes que acabar con todas sus cosas, tienes que obedecer completamente. Cuando el profeta Samuel es usado por el Señor para ir con el rey y reprenderlo, y dice: oye, es que tú no mataste a los animales, hasta acá escuchamos su balido, hasta acá escuchamos cómo los animales están haciendo ruido. Oye, dejaste vivo al rey, tú no estás obedeciendo, ojo, tú no estás obedeciendo a Dios. Dice: ¿cómo no? Claro que sí, yo he obedecido a Dios, hice lo que Él me dijo. No es cierto, hermanos. Saúl no había obedecido a Dios, no había hecho lo que Dios le había dicho. Y por si fuera poco, cuando él usa a su profeta para reprenderlo, dice: no, yo hago las cosas bien, yo lo hago bien. Fue incapaz de darse cuenta que una obediencia a medias no es obediencia. No fue capaz de darse cuenta que su devoción a Dios tenía que ser acompañada de una actitud interna de obediencia. No reconoció su error, quiso justificarse. Y dice el 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios. ¿Cuándo le dijo Dios que quería los animales de los impíos? Nunca. Trató de justificarlo con algo bueno. Yo sé que recibí la orden de acabar con ellos, pero mira, preferí mejor traerlos para ofrecerlos a Dios. No, Dios no quiere un sacrificio de un impío. En este pasaje de la Biblia dice que el sacrificio de los impíos le es abominación. Pero peor aún, para Saúl, hermanos, para Saúl, Dios no era su Dios. Él no se había identificado con el temor a Dios del pueblo. Dice: lo he traído para adorar a Jehová, tu Dios. Él era el rey, era el representante de Dios en la tierra. Él era la autoridad visible entre el pueblo. Lo que Saúl debió de haber dicho es: lo traje para adorar a Jehová nuestro Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Lo traje para adorar a Jehová nuestro Dios, pero no dijo nuestro Dios porque no adoraba realmente a Dios. Porque nuestra devoción, hermanos, que no está seguida de una actitud correcta, no adora a Dios. Yo puedo decir que Dios es mi Dios, pero si mi devoción no le está sirviendo, si yo estoy teniendo una vida moralmente inaceptable, una actitud contraria a los demás, a su voluntad, Dios no es mi Dios. Y por lo menos en eso sí fue sincero Saúl. Dijo: lo he traído para Jehová, tu Dios. Y entonces Samuel le dice, versículo 22, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos o idolatría la obstinación, la necedad. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. No, Saúl, le dice Samuel: no te equivoques, no te equivoques, no lo haces por Dios. Para ti Dios no es importante. Bien has dicho, Él no es tu Dios. Él no se complace en la cantidad de cosas que tú haces para Él. Él se complace en que en tu corazón
lo obedezcas. El consejo para la vida diaria es asegúrate de que tu devoción es aceptada por Dios. Es decir, ¿estoy obedeciendo a Dios en todo sentido? En mí, en mi corazón, hay humildad para reconocer cuando estoy equivocado, mis errores, mis defectos, la manera en la que he dejado de hacer algo que desagrada a Dios. Cuando alguien viene y me reprende y me dice, oye, es que esa actitud, es que ese comportamiento, es que ese pensamiento, es que esas palabras no son agradables delante de Dios. No, yo estoy bien, dijo Saúl, yo estoy bien. No, Samuel le dice, no estás bien, estás pecando delante de Dios. Y tu pecado es tan grave, le dice, que el privilegio de ser rey te es quitado en este momento. Dios te ha desechado para que seas rey. En ese momento, hermanos, si Saúl hubiera entendido, él habría renunciado al reinado, habría abdicado a su corona, pero se quedó. Por eso Dios lo que hizo fue levantó a David. Y David debió de haber empezado a gobernar luego, pero Saúl se quedó. Si hubiera entendido, se habría quitado. Y por eso hubo un tiempo en el que hubo dos reyes, uno conocido delante del pueblo, un ungido, ¿verdad? En lo oculto David, y el que se quedó, que era rebelde, empieza a perseguir al que había sido ungido por Dios. Saúl sabía que David era su reemplazo, pero no quiso quitarse. Qué terrible. Saúl sabía que había actuado mal, pero se sentía bien con lo que había hecho. En un instante perdió el privilegio. Tal vez nosotros como hijos de Dios, hermanos, bueno, no tal vez, corrijo, nosotros como hijos de Dios debemos continuamente estarnos preguntando, ¿mi devoción es agradable delante de Dios? Y si no, pensar con toda honestidad, el ministerio, el servicio, la oración, el trabajo, lo que hago para Dios, ¿debería de dejarlo? Porque tal vez Dios me ha desechado como a Saúl hace tiempo y yo sigo aferrado aquí. ¿Nos damos cuenta? Yo estoy aquí. Tal vez los demás me han dejado continuar, pero yo estoy aquí. Porque aquí en mi mente, aquí en mi corazón, realmente no tengo el deseo de ¿qué? De honrar a Dios. Qué tremendo, ¿no cree? Qué tremendo. Vamos a Isaías capítulo 1, versículos 12 al 14. Asegúrate que tu devoción es aceptada por Dios, porque Dios aborrece la devoción de los rebeldes. Isaías capítulo 1, versículo 12, la palabra de Dios dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda, dice Dios. El incienso me es abominación. Luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Qué impresionante, hermanos. El pueblo iba al templo y cantaba y glorificaba a Dios y hacía sacrificios y ayunaba y oraba y Dios decía, ¿a qué hora se van a callar? ¿A qué hora van a terminar? ¿A qué hora van a dejar de hablar? ¿A qué hora van a dejar de hacerlo? Dice Dios, estoy cansado. Ya no lo puedo sufrir, me es gravoso escucharlo. Asegurémonos de que nuestra devoción, hermanos, es agradable a Dios. A mí me da temor lo que dice, me da temor pensar en el consejo de hoy y en lo que estamos aprendiendo hoy. Cuando nosotros como iglesia estamos aquí cantando, ¿le será agradable a Dios? Cuando estamos orando, ¿le estará siendo agradable a Dios? Cuando estamos trayendo nuestros sacrificios, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras oraciones, Dios estará diciendo, estos son mis hijos amados y en ellos me complazco, o estará diciendo, ¿a qué horas va a terminar esa reunión? ¿A qué hora se va a callar ese hombre? ¿A qué hora se va a callar esa mujer que cree que me está agradando?
Dios había cansado de la hipocresía de su pueblo y quería que el pueblo entendiera eso. Y dice, ¿cuánto más? Vuelvo a nuestro pasaje base, ofreciéndolo con maldad. Por si fuera poco, había el momento, o llegó el momento en el que el pueblo decía, aquí traigo mis... O sea, ya no solamente no era la actitud correcta, ya no solamente ellos estaban conscientes de que su vida moralmente era como la de un impío, sino que decían, bueno, ¿quieres un sacrificio? Ahí está puesto el sacrificio, ahí está. ¿No? ¿Quieres que vaya al templo? Voy al templo. ¿Quieres que dé mi ofrenda? La doy. ¿Quieres que ore? Oro. ¿Quieres que vaya? Voy. Pero de malas. ¿Sí nos damos cuenta? Dice con maldad. Ahí está para que ya no me estén diciendo. Ahí está para que ya no me digan. Dice Dios, de por sí me es abominación. Y cuánto más cuando conscientemente lo sigues haciendo para mal. Afortunadamente, David, hermanos, llegó el momento, vamos al libro de Salmos, David estuvo consciente de lo que Dios deseaba en su vida. Salomón, el autor de los Proverbios, su hijo, seguramente, hermanos, había visto la vida de su padre y sabía que su padre, él estaba consciente de cuál era la clave. Él estaba consciente de cuál era la clave para que su devoción no fuera agradable a Dios. Perdón, para que su devoción fuera agradable a Dios, corrijo. David fue consciente de cuál era la clave para que su devoción fuera agradable a Dios. Salmo 51, 16, hermanos, y 17. El consejo para la vida diaria que estamos estudiando hoy se llama: asegúrate de que tu devoción es aceptada por Dios. 51:16 de Salmos. ¿Por qué no quieres sacrificio que yo lo daría? ¿No quieres holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. A ver, vamos a ubicarnos en contexto. En el Antiguo Testamento, ¿eran los sacrificios necesarios, sí o no? ¿Sí? ¿Eran necesarios los holocaustos, sí o no? Entonces, ¿por qué David dice, tú no quieres eso? Porque David dice, eso es exterior. Eso cualquiera lo hace. Y tú no quieres lo que cualquiera hace. Tú quieres lo que no todos hacen. Aquel que tiene un espíritu quebrantado. Aquel que se humilla. Porque a lo mejor no puede llevar un sacrificio, pero te da su corazón, pero te da su vida. Por eso es que la oración más humilde y más sencilla que nosotros podamos escuchar debe de ser valorada, porque a lo mejor está siendo dicha por una persona humilde ante Dios. Y Dios va a escuchar la humildad de ese humilde que mis palabrerías, que aquello con lo que yo pretendo resaltar. Qué bonito ora el hermano Germán. Pero mi vida es la vida de un impío. Y Dios dice, cansado estoy de oírte, cállate ya. David dice, Señor, lo que tú quieres, dame la sabiduría para poder dártelo. Porque sabía qué es lo que Dios quería. Vamos a Deuteronomio, a la ley. Si alguien conocía la ley, era David. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12, estoy entrando en la recta final del mensaje de hoy. Y vamos a considerar lo que Dios a través de Moisés dijo en la ley. Dio muchos mandamientos. Habló de sacrificios, habló de holocaustos, habló de fiestas, habló de ofrendas, habló de diezmos, habló de primicias, habló de tantas cosas, pero algo dijo Dios sobre todo eso. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Dios dijo que había algo más importante sobre todo eso. Ahora pues, Israel, Deuteronomio 10:12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Habló de sacrificios? ¿Habló de otros mandamientos? ¿Habló de las ofrendas? No, ya lo había dicho. Dice, oye, pero ojo, dice Dios, todo lo que yo te acabo de ordenar son evidencias externas de que tú en tu corazón me amas.
me obedeces. Entonces, cuando nosotros vengamos al templo a orar, cuando vengamos al templo a cantar, cuando vengamos al templo a escuchar la predicación, aquellos que la predicamos, aquellos que traemos nuestros diezmos y ofrendas a Dios, deben de ser las evidencias exteriores de un corazón sincero que ama a Dios. Esa idea se repite, no la busquen, en Miqueas. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Terminemos con el Salmo capítulo 6, versículo 9. David oraba con confianza delante de Dios. El autor de Proverbios nos da un consejo. Ese es el consejo para la vida diaria. En el libro de Proverbios, hermanos, que estamos estudiando, capítulo 21, dice: el sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más haciéndolo con maldad. Pero David era un hombre que estaba convencido de que su devoción era agradable a Dios. El Salmo 6:9 dice, Salmos capítulo 6, versículo 9, y con esto termino. Jehová ha oído mi ruego. Pero escuchen lo que dice. Ha recibido Jehová mi oración. Y en hebreo la palabra recibir es ha aceptado mi oración. Dice, Dios ha oído mi ruego. Mi oración le ha sido agradable, la ha aceptado. Mi devoción, dice David, a Dios le es agradable delante de sus ojos. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Tenemos que examinarnos. ¿Mi devoción está siendo agradable delante de Dios? No ser como Saúl. ¿Qué? Yo estoy sirviendo a Dios. No, ser humildes. Reconocer, corregir, para que corrigiendo oremos con la misma confianza que David. Lo que yo hago, lo que yo digo, lo que yo sirvo, en lo que yo me involucro, es aceptado, es agradable ante los ojos ¿de quién? De Dios. Que Dios los bendiga, hermanos.